Desde la invención de la aviación, los cielos han guardado secretos fascinantes. Hoy exploraremos 3 misterios aeronáuticos que han desconcertado a expertos y entusiastas por igual. Desde aviones desaparecidos, hasta fenómenos inexplicables, acompáñanos en este viaje por lo desconocido, para desentrañar lo que se oculta entre las nubes. El 29 de diciembre de 1972, el vuelo 401 de Eastern Airlines se encuentra cerca del Aeropuerto Internacional de Miami. El avión, un Lockheed LE-1011 TriStar, lleva a bordo 163 pasajeros y 13 tripulantes. Al mando, el capitán Robert Loft, de 55 años de edad como comandante, con el primer oficial Albert Stackstill, de 39 años a su derecha y el ingeniero aeronáutico Donald Repo, de 51, detrás. La visibilidad es completa y abajo les espera a los privilegiados pasajeros unos envidiables 25 grados centígrados. Aquel año de 1972, Eastern había recibido 12 aparatos, y que, fruto probablemente de los retrasos en las entregas y a los propios fallos de juventud del propio modelo, tal como sucede en cualquier equipo nuevo, todos ellos tenían pequeños problemas en los diversos sistemas mecánicos y eléctricos de a bordo, lo que los mantenía en tierra más tiempo de lo deseado, sobre todo en los meses invernales, los más rentables para esta compañía aérea. En cuanto al 310, había sido entregado a la compañía el 18 de agosto de aquel año, con lo que tenía poco más de 4 meses de uso. Procediendo de Nueva York, el vuelo 401 había despegado del JFK a las 9:20 de la noche. Ahora son las 11:32 y la tripulación inicia los procedimientos de aproximación y aterrizaje. Al bajar el tren de aterrizaje, la luz indicadora de que la pata de morro ha descendido correctamente no se enciende, así que avisan a la torre de control de Miami de que abortarán el aterrizaje para identificar la causa del problema. El capitán Loft asciende a 610 metros y se dirige hacia el oeste, hacia la zona pantanosa de los Everglades, activando seguidamente el piloto automático. Considerando que se trata seguramente de una bombilla fundida, el primer oficial Stackstill procede a sustituirla, indicando Loft a Repo que se asome a la ventana inferior del pozo, situada bajo la cabina para comprobar que el tren ha bajado. Pero mientras los dos pilotos tratan de cambiar la bombilla, no se han dado cuenta de que el piloto automático se ha desactivado involuntariamente y de que el avión está descendiendo lentamente. Increíblemente, la alarma de colisión sonó, pero tan absortos estaban con ambas tareas, que ni la oyeron. Para cuando se dan cuenta, es demasiado tarde. El ala izquierda toca definitivamente con el suelo y el avión se estrella en los pantanos. Fallecieron 101 personas debido al accidente, incluyendo a los 3 tripulantes que pilotaban el avión. Fue una terrible tragedia, más dolorosa aún si pensamos que fue debido a una cadena de despistes, aunque al menos sirvió para implementar nuevos protocolos para mejorar la seguridad en el aire. Pasó el tiempo y la compañía siguió operando su flota con normalidad. Pero al cabo de unos meses, empezaron a suceder cosas extrañas en otros TriStar de Eastern. En una ocasión, mientras 2 pilotos de la compañía están en el cockpit haciendo unas comprobaciones rutinarias previas al despegue, un compañero de mediana edad y vestido con el uniforme reglamentario les indica que tengan cuidado con la posibilidad de encontrarse con una tormenta durante el vuelo. Pero al mirar hacia atrás comprueban que tal compañero se desvanece, encontrándose la puerta de la cabina cerrada. Otro caso posterior y también documentado, es el de una azafata que, en pleno vuelo, y situada en el galley, recibe la llamada de una pasajera que le muestra, asustada, a un hombre, vestido de piloto, que se encuentra sentado a su lado pero en un estado ausente o, podría decirse, catatónico. Al instante, el extraño tripulante desaparece ante las asustadas narices de ambas. También un mecánico de mantenimiento recibe la extraña visita de aquel fantasmal personaje en un avión estacionado en tierra. Y es que hasta 20 casos de estas extrañas apariciones se contabilizan en esos momentos, uno de ellos experimentado, al parecer, por el propio CEO de la compañía aérea, en aquellos momentos Frank Borman, un antiguo astronauta de las misiones Apolo. Los testigos, sobre todo tripulantes de cabina, pero también personas que no conocieron en vida a los protagonistas, comprueban que los espectros que se manifiestan corresponden principalmente a las figuras de Don Repo, el ingeniero de vuelo, y, con menor frecuencia, a la de su comandante, Bob Loft. No son aspectos que en una compañía aérea gusten de airearse. El mundo de la aviación comercial, muy profesionalizado y hermético, contempla con mucha reserva algo de tal tipo, en el que la racionalidad y la tecnología nunca tienen cabida.
Pero tal es el estado de nervios en bastantes tripulaciones que el propio Borman requiere, con mucha discreción, los servicios de un predicador para que practique un exorcismo a bordo de uno de los aviones con más fenómenos paranormales a bordo, concretamente el N-318EA. Parece ser que dicho exorcismo se produjo, y en cierto momento el espectro llegó a manifestarse delante del asombrado predicador, entre inexplicables fogonazos de las luces de la cabina de pasajeros. Según comenzó a rumorearse, el origen de estos fenómenos parte en el momento en que algunas piezas del N-310EA, el avión accidentado, fueron revisadas y reutilizadas en otros aviones de la cadena de montaje. Las historias de los tripulantes fantasmales corrieron como la pólvora, hasta tal punto que los gerentes de la aerolínea advirtieron a sus empleados de que podrían ser incluso despedidos si eran sorprendidos relatando estas historias de fantasmas. De todos modos, se rumoreó que, una vez retiradas esas piezas reutilizadas, desaparecieron las visitas espectrales. No es de extrañar que todo lo que rodeaba a este accidente creó un enorme interés para el público, tanto en lo referente a la tragedia en sí como en los inexplicables sucesos que acompañaron a partir de entonces a los TriStar de Eastern. Thomas Francis Mantell fue un piloto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de reconocido prestigio, acreditaría 107 horas de vuelo en combate, por las cuales recibió la Medalla del Aire con distinción de 4 hojas de roble. Tras finalizar la contienda, Mantell se trasladaría a Louisville, Kentucky, donde habría una escuela de vuelo privada. El día 7 de enero de 1948, la torre de control ubicada en el aeropuerto militar de Gatman recibía una llamada telefónica por parte de la policía de Kentucky, alertando sobre un aluvión de avisos que hacían referencia a un objeto brillante atravesando el cielo a gran velocidad. Los 3 militares que ocupaban en aquel momento la torre de control pudieron localizar dicho objeto al suroeste de su posición, el cual se mantuvo en su campo de visión desde las 2:20 hasta las 2 del mediodía y 55. En ese mismo momento, el escuadrón del que formaba parte Mantell se encontraba haciendo prácticas de vuelo sobre la zona, por lo que fueron contactados por los controladores aéreos con el fin de que se dirigiesen al lugar en el que se encontraba el objeto volador no identificado. Es necesario tener en cuenta que nos encontramos a finales de los años 40, en pleno apogeo del fenómeno ovni y tan solo 6 meses después del incidente de Roswell, el cual había causado un enorme impacto en la opinión pública norteamericana. Por otro lado, la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética había comenzado tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, y ambos países estaban enzarzados en campañas de espionaje mutuas, lo que alentaba el temor entre la población a una supuesta invasión soviética. Finalmente, los 4 cazas Mustang F-51 delocalizaron el objeto no identificado, el cual calificaron como brillante y de un color rojizo en sus extremos. Uno de los aparatos abandonó poco después la persecución, tras declararse corto de combustible, y de los 3 restantes solo uno de los pilotos contaba con mascarilla de oxígeno en la cabina. Tras ascender hasta los 6.900 metros, otros 2 cazas decidían abandonar la misión por falta de oxígeno, mientras que Mantell seguía subiendo de altura en su aparato. Desde la torre de control se le ordenó descender inmediatamente, una orden que no llegó a cumplir. Según algunas fuentes, Mantell alegó que se encontraba muy cerca del objeto, el cual definió como gigantesco, mientras que otras aseguran que en ningún momento pronunció dicho calificativo, estableciendo que los otros pilotos llegaron a asegurar que no parecía de gran tamaño. A los pocos minutos, el F-51 que pilotaba Mantell caía en picado en una zona a 145 kilómetros de la torre de control de Gatman, perdiendo la vida de manera instantánea tras el impacto. Lo cierto es que el cuerpo fue recuperado en el mismo lugar del accidente, con el reloj de pulsera detenido exactamente a las 3:18. Según el informe que se elaboraría a posteriori, Mantell habría sido víctima de la hipoxia por falta de oxígeno, perdiendo el conocimiento y por ello el control sobre su avión. El incidente Mantell está calificado como uno de los casos ovni más representativos de la historia, el cual hizo cambiar por completo el posicionamiento de los medios de comunicación norteamericanos ante este fenómeno. Hasta entonces, los ovnis formaban parte de la imaginería popular, y eran tratados en tono jocoso desde los periódicos y televisiones. Sin embargo, el fallecimiento de un piloto militar de reconocido prestigio en plena persecución de uno de estos objetos, hizo que la situación mediática se volviese mucho más seria y complicada. Para intentar calmar los ánimos, la Fuerza Aérea había creado el Proyecto SIGN, cuya función consistiría en la investigación de este tipo de incidentes. Como asesor científico contaban con el profesor Hynek, el que se encargó de trasladar una explicación a la prensa sobre los hechos acontecidos, confirmando que Mantell se encontraba bajo los efectos de la hipoxia y lo que había estado persiguiendo era realmente el planeta Venus.
Sin embargo, confesaría que la explicación sobre Venus se la había inventado para salir al paso de la presión que estaba recibiendo, y confirmaría que la teoría de Venus estaba totalmente descartada, ya que los primeros avistamientos llegaron de múltiples personas ubicadas en dos ciudades distintas, las cuales verificaron el sentido de movimiento del objeto, algo que posteriormente corroborarían desde la torre de control, y los propios pilotos que acudieron a la llamada de los controladores. Finalmente, Hynek determinaría que el ovni se trataba en realidad de un globo aerostático de uso militar, el cual estaría revestido de un material antillamas de color plateado, que explicaría toda la confusión. De todos modos, Hynek nunca pudo llegar a documentar la existencia de un globo aerostático militar sobre la zona el día de los hechos, y para muchos se trataba de otra explicación incongruente debido a la velocidad a la que volaba el supuesto objeto, razón por la que este asunto ha quedado como uno de los casos ovni más enigmáticos de la historia. El Triángulo de las Bermudas ha sido escenario de sucesos inexplicables desde mediados del siglo XIX, con más de 50 barcos y 20 aviones desaparecidos en la región. Ubicado en el Caribe, su forma triangular se extiende desde Florida hasta las Bermudas y las Antillas Mayores. Aunque no hay un consenso sobre por qué es un lugar complicado para navegar, se dice que se puede deber a su geofísica inestable, donde convergen tormentas de diferentes direcciones, aumentando el riesgo de grandes tempestades. Estas condiciones han alimentado su reputación como un lugar peligroso y misterioso. Nuestra historia comienza el 5 de diciembre de 1945, 3 meses después de que se declare la paz y finalice la Segunda Guerra Mundial. Si bien el conflicto bélico había terminado, las cuadrillas aéreas de Estados Unidos, ubicadas en Fort Lauderdale, en la Florida, seguían realizando prácticas militares. Aquel día a las 2:10, una patrulla compuesta de 5 aviones Avenger TBM de la Marina estadounidense despegaron de su base con 14 tripulantes en total, para llevar a cabo una misión rutinaria de entrenamiento consistente en dejar caer sus bombas sobre un arrecife que servía como campo de prácticas. Los dirigía el teniente instructor Charles Taylor, un piloto experimentado de 28 años que había combatido durante la guerra en el Pacífico. Una misión sencilla, sobre todo en un momento no bélico, solo un trabajo de rutina. Se sabe que el ejercicio de bombardeo tuvo lugar sobre las 3 con normalidad, ya que la base captó la transmisión de uno de los miembros del escuadrón pidiendo permiso para lanzar sus proyectiles. Los problemas comenzaron 40 minutos más tarde. A las 3:40 el teniente Robert F. Cox, que volaba con otro grupo de aprendices para realizar el mismo ejercicio, captó una transmisión en la que alguien sin identificar preguntaba las lecturas de sus brújulas. No sé dónde estamos. Nos debemos haber perdido tras el último giro. Cox ofreció ayuda. Recibió una respuesta que se identificaba como FT-28, el teniente Taylor. Mis 2 brújulas están rotas. Intento encontrar Fort Lauderdale, Florida. Estoy sobre tierra, pero no es continua, no podemos estar seguros de ninguna dirección. Ni siquiera el océano tiene el aspecto que debería tener. Estoy seguro que estoy en Los Cayos, pero no sé dónde ni cómo volver a Fort Lauderdale. Cox avisó a la base y recomendó a Taylor dirigirse hacia el sol, al norte, para llegar a casa. Desde Fort Lauderdale se pidió a Taylor que activase su transmisor para poder triangular su posición. Al principio no respondió, pero más tarde aseguraría que había activado su transmisor, pero no se captó ninguna señal. También se le pidió que cambiase de frecuencia a la frecuencia de búsqueda y rescate, pero contestó que no podía cambiar la frecuencia. La climatología empezó a empeorar y las transmisiones se volvieron intermitentes. A las 5:24 confirmó un nuevo rumbo, 270 grados al oeste hasta tocar tierra o quedarnos sin combustible. A las 7:04 una última señal inteligible que se atribuye al grupo. Y nunca más se supo de ellos. Mar, aire y tierra se llenaron de patrullas de rescate. Un hidroavión Martin PBM Mariner con 13 hombres a bordo despegó de Fort Lauderdale para buscar la patrulla perdida. 5 minutos más tarde, había desaparecido. Durante toda la noche y la mañana siguiente, 6 de diciembre, 21 naves de guerra, entre ellas un portaaviones, 300 aviones y 12 cuadrillas terrestres buscaron a los hombres perdidos en los 2 vuelos, los 14 pilotos del vuelo 19 y los 13 del Mariner. Ni rastros, ni restos. Ni una sola mancha de aceite en la inmensidad del mar. Faltaban pistas y sobraban preguntas. ¿Por qué no hubo ninguna señal de socorro del vuelo 19? ¿Cómo fue que no se recogieron desechos de los aviones caídos, 5 bombarderos torpederos y un hidroavión? ¿Y por qué el hidroavión no intentó amerizar? La Junta Naval que investigó la desaparición, sentenció, no estamos en condiciones ni siquiera de formular una buena suposición sobre lo que sucedió.
20 años después, en 1965 y parte de 1966, la Junta Nacional de Medidas de Estados Unidos estudió la línea costera a lo largo del Triángulo de las Bermudas y usó micrófonos especiales e instrumental técnico innovador para detectar ultrasonidos, pero no pudieron identificarlos. En 1967, la Marina de Estados Unidos invirtió $5 millones de la época para registrar con submarinos parte del fondo del océano, pero no encontró rastros de los aviones perdidos. El destino final exacto del vuelo 19 es desconocido. La explicación más plausible es que los aviones de Taylor se adentraron en el océano mientras sus pilotos creían que se dirigían a tierra, cayeron en las profundidades, muy lejos de las costas, y se hicieron inhallables. Es probable también que el hidroavión haya estallado por una fuga de combustible. Así nació el mito del Triángulo de las Bermudas. Hay algo allí, pero nadie sabe qué. Hemos explorado algunos de los misterios más intrigantes del cielo, recordándonos que siempre hay más por descubrir. ¿Qué otros secretos crees que guardan las nubes? Déjanos tu opinión en los comentarios, no olvides suscribirte para más contenido sobre lo desconocido, y recuerda, en cada rincón del mundo, hay historias que esperan ser contadas.